La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles, gracias por permitirnos una vez más poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder llegar y transmitirles a ustedes desde luego temas fundamentales del país. Agradecemos ese fiel acompañamiento que nos hacen nuestros amigos en el extranjero. También queremos desearles a ellos muchas, pero muchas felicidades. Estamos prestos a iniciar la Semana Santa, la Semana Mayor, por lo cual pues desde ya pues aprovechen y aprovechemos el tiempo para poder disfrutar de nuestro país y de la forma mucho más sensata y mucho más precautoria, digamos, a cualquier tipo de situaciones que se nos presentan. Ahora resulta que el Golfo de Fonseca es una vez más escenario de disputa territorial entre estos países. Los hondureños reclaman salida al Pacífico a costa de cualquier acción de hecho o, fíjese usted, de derecho. Es más, las infortunas declaraciones del ministro de Defensa, Marlon Pascua, han despertado diversas reacciones al dejar ver la posibilidad de echar mano de sus modernos aviones de combate en contra de fuerzas militares, ya sea salvadoreños o nicaragüenses, si se sigue obstaculizando el trabajo de pescadores en la zona. Esto de alguna manera pues nos lleva a preguntarnos qué motivos hay detrás de la posición del militar hondureño, para mencionar que de igual forma se podrían utilizar estos aviones, por cierto son F-5, por cualquier impasse que surja en estas aguas. ¿Serán estas declaraciones un factor distractor ante los problemas internos fuertes, por cierto, políticamente, que sufre el vecino país de Honduras? Estos y otros temas muy importantes vamos a tener precisamente esta mañana. Por cierto, también Juan Héctor Vidal, columnista del periódico La Prensa Gráfica, dedica un artículo precisamente titulado Sensatez y Visión de Futuro, en el cual deja plasmar aspectos muy elementales que vamos a tomar en cuenta durante este programa. Así es que desde ya acompáñennos. La situación con Honduras es difícil, porque fíjate que el pueblo hondureño en realidad es un pueblo que tiene características parecidas al nuestro, pero el problema es la parte política. En Honduras hay dos temas importantísimos que son de interés nacional. Uno es el tema político y otro es el fútbol. De manera que en este caso, cuando la situación interna en Honduras se pone, como decimos acá en buen salvadoreño, color de hormiga, prácticamente buscan una distracción y siempre la han hecho buscando un conflicto con El Salvador. Durante el tiempo que yo estuve, desde el 2001 al 2009, hubo muchas tensiones en la frontera que tuvo que arreglarse, es decir, buscar la mediación, buscar, como decía el ex canciller Laínez, los medios precisamente civilizados, los medios diplomáticos que para eso están, y no llegar a estos enfrentamientos, porque acuérdate que una pequeña chispa genera un gran incendio. Y yo creo que en este momento Honduras está atravesando una situación muy difícil financiera, de narcoactividad, de delincuencia, es decir, incluso estaba leyendo en uno de los periódicos digitales de Honduras que las amas de casa le están diciendo al gobierno que con la comida no se juega, porque precisamente está por los cielos todo lo que es la canasta básica. Hay que recordar que Honduras va a tener elecciones el próximo noviembre, y este gobierno del presidente Porfirio Lobo es un gobierno de unidad que surge con muchos problemas después de la defenestración del presidente Zelaya, quien, quiero decir bien claro, que en su administración hubo avances increíbles en la relación bilateral y trinacional, a tal grado que efectivamente se reunieron antes de que le dieran el golpe de Estado, se reunieron el presidente Ortega, el presidente Saca y él en la Unión, y precisamente en el 2009, a principios del 2009, y allí se habló precisamente de que el Golfo de Fonseca debería de ser una región de paz, de seguridad y de desarrollo sostenible. Como decía Pancho, ya hay mecanismos para solventar estos problemas, hay un protocolo de entendimiento entre las autoridades navales. Ese tipo de provocaciones, yo creo que El Salvador las ha sabido ponderar,
aquí ha habido mucha cautela y yo creo que este es el camino. Yo más bien creo que las declaraciones del ministro Marlon Pascua, a quien conozco que es un político del Partido Nacional, él quizás por ser Estas creo que ahí está, esta creo que es estas son lanchas salvadoreñas, son lanchas viejas. Ajá, esta es Nicaragua, es española, perdón. nicaragüense, estas son de Nicaragua, pero están equipadas, yo tengo entendido porque pudimos verlas esa vez que llegaron, ellos lo trajeron, no son lanchas con capacidad bélica, digamos. En términos generales, se acude a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y para que resuelva el problema. Y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en opinión incluso, por cierto, de nuestro internacionalista Reinaldo Galindo Pol, se excedió en la competencia, lo que le llaman un error esencial, un error de poder, error de competencia, y determina cosas o resuelve cosas que no estaban comprendidas en la competencia sometida a la resolución del conflicto en la Corte Internacional de Justicia. Pero además también, cuando se somete el conflicto a solución a la Corte Internacional de Justicia, que comparece Honduras y El Salvador, también pidió intervención Nicaragua y le niegan la intervención a Nicaragua, siendo que Nicaragua, por una de las puntas, es parte, digamos, limítrofe, porque una de las puntas está en territorio nicaragüense y sin embargo le fue denegada la participación en ese conflicto. Por eso Nicaragua, en principio, no se siente obligada al cumplimiento del fallo, porque en realidad, de conformidad con el estatuto de la Corte Internacional, quienes están obligados en principio son las partes que se sometieron al conflicto. En el área, dentro e incluso también después de la línea de base del Golfo, pues los estados tienen derecho a ejercer soberanía. Y además tenemos otro problema, el problema de la seguridad y el problema del narcotráfico. Pero allí es donde creo que es inevitable, porque en mi opinión es inevitable que esta cuestión se resuelva acudiendo a alguna instancia. En principio debiéramos de ser nosotros los países, que ya hay algún avance, pero en principio debiéramos de ser nosotros autosuficientes para resolver este problema. Pero lo que quiero señalar es que la sentencia no es suficientemente clara y explícita para resolver el problema. Se acude a la Corte Internacional, la Corte se excede en la competencia, comete ciertos errores, tiene problemas incluso para determinar las líneas de proyecciones de la soberanía de cada uno de los estados. Eso significa que esa sentencia, en consecuencia, no puede pasar de la fase, digamos, de la deliberación y la resolución, que ya sucedió, a la fase de la ejecución. No podría pasar porque tiene esos puntos de confusión y de indeterminación. Por eso es que una de las salidas, en realidad, y eso hay que reconocerlo, es acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, quien se encarga y quien es competente para dar recomendaciones y en ocasiones también tomar disposiciones sobre el cumplimiento de esa sentencia, que eventualmente esas disposiciones del Consejo de Seguridad podrían ser coactivas o vinculantes para los países, es acudir al Consejo. Pero creo yo que eso es como una especie de declaratoria de incompetencia, de que entre nosotros mismos, entre los hermanos que estamos allí en el Golfo, no podamos resolver esto. Y creo que sería también un mal punto de partida, porque el primer intento debiera ser resolvernos nosotros en función de nuestros propios intereses y los objetivos comunes que tengamos en el área del Golfo. Entonces aquí se ve como que ellos nuevamente han retomado el rumbo y entienden que después de esas declaraciones que fueron lamentables, que es necesario retomar un diálogo franco y sincero entre los tres países. Los cancilleres han sido misionados precisamente por una comisión técnica. Correcto. Para darle seguimiento. Y además en esa carta él mismo menciona que ve con optimismo la reinstalación de las mesas de trabajo para darle seguimiento a las propuestas que El Salvador ha hecho en temas específicos del Golfo. Entonces yo creo que están conscientes que la única forma en que se puede encontrar una solución, tal como decía el magistrado Ulises del Dio Guzmán, de que en realidad debemos los países conjuntamente encontrar esa solución, porque no quedó claro y definido cómo se iba a poder hacer esto y que contiene varios vacíos. Vemos en realidad que podríamos explotar en una forma conjunta el Golfo, pero Honduras ha tenido siempre la tesis de delimitar las aguas al interior
del Golfo. Y esto hay que tomar en consideración lo siguiente: la isla de Mianguera, y Mianguerita o Changayo, producen aguas territoriales. Entonces prácticamente se empalman las partes de las aguas de Honduras, Nicaragua y El Salvador. Por lo tanto, la tesis hondureña de delimitar no tiene sentido. Yo creo que lo mejor es no caer primero en provocación, continuar con el camino civilizado, porque nosotros que conocemos la guerra lo que menos queremos es una guerra. Yo creo que no hay que caer en esa trampa de la provocación, y yo creo que en lugar de que hablen palabras de guerra, deberían de hablar palabras de paz. Bueno, ellos sí, han estado saliendo, no tienen ningún problema. Y El Salvador nunca ha obstaculizado la entrada de nada hacia Honduras, ni la salida de Honduras hacia el los Océano canales Pacífico, grandes pues. están en el lado salvadoreño, los es. canales de navegación están en aguas territoriales salvadoreñas. Fíjate que hay un asunto bien importante con lo que decía Pancho. Efectivamente, nunca ha habido ningún obstáculo para la navegación hondureña en absoluto. Lo único es, precisamente, por eso es que nosotros hablamos del condominio entre los tres países. Honduras habla de delimitar, pero si se delimita, entonces estaría pasando por aguas que empalman tanto El Salvador como Nicaragua, porque Nicaragua tiene los farallones que le generan precisamente sus 3 millas. Esas empalman con aguas salvadoreñas. Correcto. La tesis hondureña es de que solamente de la punta Mapala en El Salvador y punta Cosigüina en Nicaragua son 3 millas de los 19 millas que tiene la línea de cierre. Entonces Honduras dice, el resto es nuestra. No, tampoco, no es así la cosa. Yo creo que aquí es donde se debe de sentar y ver la manera, porque incluso la línea de proyección, si se inclinan hacia el oriente, perjudican a uno; si se inclinan hacia el oeste, nos perjudican a nosotros. Entonces yo creo que en esa situación es de sentarse, y como bien lo decía el abogado, la primera instancia, y eso está dentro del derecho internacional, en la diplomacia, es sentarse en primera instancia a resolver los problemas nosotros. ¿Por qué ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Yo creo que Honduras debe de, y me alegra sinceramente de que sus autoridades reconozcan que estas declaraciones de un ministro no es la línea del presidente, porque al final de cuentas quien da la línea para las relaciones externas o internacionales, tú bien lo sabes, Pancho, tú has sido un ejecutor, y los embajadores en cada país la cumplen, es el presidente de la República. Correcto, así es. Y en ese sentido, el presidente Lobo, en sus últimas declaraciones y en la carta enviada a El Salvador, definen un rumbo claro que tiene que ver con la continuación del diálogo, de una administración conjunta, ¿verdad?, entre los 3 estados ribereños, y la búsqueda en realidad de un entendimiento entre los 3 países. Y yo creo que ese es el espíritu que debe rescatarse en toda esta situación, y que debemos de buscar construir sobre nuestros puntos de convergencia, y a dejar de estar discutiendo sobre nuestras diferencias. Que nos debemos de centrar en las declaraciones del presidente Lobo ya posteriormente a todos estos hechos y a la carta enviada a El Salvador. Claro. Y no nos podemos estar complicando con las declaraciones de un periódico o la interpretación tal vez de un analista político o algo. Correcto. Porque en temas internacionales la política la fija el presidente de la República. Yo estoy de acuerdo de que, además, para términos prácticos, lo que debe de buscarse aquí es solucionar el problema, y entonces debe de pasarse por encima del lenguaje bélico o inapropiado que eventualmente alguna persona, funcionario o medio de comunicación haya tenido. Lo otro es que, paradójicamente, si bien es cierto, Nicaragua no forma parte del conflicto jurídico ante la Corte Internacional, pero debe, o mejor dicho, tiene que formar parte de la solución de ese problema, porque sin la intervención de Nicaragua, y si simplemente Honduras y El Salvador se ponen a tratar de solucionarlo al modo que sea, Nicaragua en el momento que sea podría simplemente no aceptar esos arreglos. En este tema uno debe de estar informando a su gobierno cómo está la situación, para que precisamente la Cancillería resuelva a través de los medios pacíficos cualquier controversia. Efectivamente, ser embajador en Honduras no es una cosa fácil, porque verdaderamente es un trabajo diario para estar apagando fuegos, Ernesto. Es decir, en este sentido, el trabajo pues que yo hice, en realidad yo me siento con el equipo que había y que hay en nuestra embajada de muy buena capacidad, tratar precisamente de que no hayan pequeñas chispitas
para que no hayan incendios grandes. Efectivamente, este es un tema que no solamente es del embajador, sino que este es un tema verdaderamente de los 3 estados y que como estados soberanos y estados ribereños deben de buscar la manera. Y como decía Pancho, esto no nos debe de llevar a una carrera armamentista. Fíjate que un avión F-5, para levantarse un vuelo desde donde la tienen ellos su base, allá en Golosón, en La Ceiba, venir al Golfo, le significa más de $10,000, una levantada y una... Son aviones veloces, pero sí que consumen grandes cantidades de combustible. Imagínate un país como Honduras, donde verdaderamente la condición social, la pobreza, el analfabetismo, el narcotráfico, tanto problema que tiene, estar gastando verdaderamente en mantener este tipo de aviones, porque les ha costado plata a ellos, lo han repotenciado en Chile, han canibaleado algunos de sus aviones como para tenerlos, pero ¿para qué? Cuando debemos de buscar ya no vías de guerra, sino vías de solución pacífica a los problemas. La sentencia no resuelve todo lo que debió haber resuelto, resolvió cosas que no tuvo que haber resuelto y deja parte real del conflicto que no lo comprendió en el proceso, en el juicio. Ante esa maraña de problemas, creo yo que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia dejó la situación igual o casi peor, quizás que antes de que se sometiera a la Corte. Podemos negar que a estas alturas venir a amenazar con los F-5, creo que decía, me parece que es una soberana tontería. O sea, yo creo que el presidente Lobo debería destituirlo. O sea, yo creo que en otro país una afirmación de esa naturaleza no se permite. Imagínese, poner en peligro la paz entre 2 países, solo porque un señor quizás tiene problemas, a ver si en su casa o en su trabajo, y quiere generar interés público, a mí me parece que no hay derecho. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.